Muy bien, vamos a iniciar ahora con la explicación de la fisiología, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acá tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este como tal es un sistema compensatorio, sobre todo cuando el principal mecanismo de la disminución de la presión arterial genera de que de manera compensatoria se active este sistema y restaure la homeostasis de la presión arterial. Para entender este sistema vamos a por acá dibujar la arteriola aferente, ¿no? Es un esquema. Acá tenemos el glomérulo y acá tenemos a la arteriola eferente, ¿no? Entonces acá tenemos a la arteriola aferente. Este es la luz de los vasos glomerulares y acá tenemos la arteriola eferente, ¿no? A este nivel vamos a dibujar el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la luz del túbulo contorneado distal y aquí tenemos un grupo celular especializado, ¿no? Que tienen estrecho contacto con la luz del túbulo contorneado distal y a esto se le llama la mácula densa. Y por aquí tenemos un grupo de células también especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, ¿no? Las células yuxtaglomerulares. ¿Cómo es que ocurre entonces el mecanismo? Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que pasa? Habíamos dicho que es cuando disminuye la presión arterial. ¿Qué causa esta disminución de la presión arterial? A ver, esta disminución de la presión arterial, como tal, tiene tres efectos. Uno, que a nivel, como sabemos, los vasos, ¿no? En sí detectan a todo nivel la disminución de la caída de la presión y por tanto esa presión disminuida también va a ser detectada a nivel arteriolar de la arteriola aferente. Eso que genera, el primer mecanismo es que al caer la presión disminuye también la tensión de las paredes, ¿no? La tensión de las paredes de la arteriola aferente. Esa disminución de la tensión de las paredes de la arteriola aferente, digamos, causa un efecto mecánico, ¿no? Una disminución del estiramiento de las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas células captan esa disminución de la tensión arteriolar y por tanto eso les genera un estímulo para la liberación de la renina. Entonces, ese es el primer mecanismo a través del cual las células yuxtaglomerulares detectan esa caída de la presión arterial. Otra forma en que estas células son estimuladas es mediante la concentración de sodio que detecta la mácula densa. ¿Cómo así? Si cae la presión arterial, entonces también va a caer la cantidad de volumen por minuto que llega a nivel del glomérulo, ¿no? A través de la arteriola aferente. Entonces, esa disminución, ¿no? del volumen filtrado va a generar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en misma proporción va a traer también menor cantidad de solutos, especialmente de sodio. Entonces, como hay menos cantidad de sodio que está llegando al glomérulo por la caída de la presión arterial, este sodio, que posteriormente, digamos, esta es la barrera de filtración, ¿no? Y pasa primero a la luz del túbulo contorneado proximal, luego hacia el asa de Henle y luego hacia el túbulo contorneado distal. Va a seguir manteniéndose esa proporción de una menor concentración de sodio, ¿no? Que está llegando también a la luz del túbulo contorneado distal, ¿no? Por la baja cantidad de la tasa de filtración que se está produciendo. ¿Qué es lo que se produce acá? Bueno, estas células, ¿no? Del túbulo contorneado distal pues detectan esa baja concentración, ¿no? A través de su membrana apical, ¿no? Que tiene estrecho contacto con la luz, y esto va a ser un estímulo para que se libere eh, lo que es la prostaglandina E2, el óxido nítrico principalmente, ¿no? Y ese estímulo, estos mensajeros, mejor dicho, van a generar un estímulo directo a nivel de las células yuxtaglomerulares para que también liberen renina, ¿no? Ese también va a ser el otro mecanismo a través del cual las células de la mácula densa generan la liberación de prostaglandina 2, óxido nítrico, para la liberación de renina a través de la estimulación de las células yuxtaglomerulares. Entonces, esto genera una caída de la concentración de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Se estimula, ¿no? La mácula densa y esta a su vez estimula a las células yuxtaglomerulares, ¿no? Ese es el segundo mecanismo. Ahora vamos a ver el tercer mecanismo. El tercer mecanismo ocurre de la siguiente manera. La caída de la presión arterial también es sensada a nivel de los vasoreceptores, ¿no? Vasoreceptores, que son un grupo especializado de células que se encuentran a nivel de la carótida interna y de la aorta, ¿no? Se encuentran justo adosados en la pared de esos vasos. Cualquier cambio en la presión arterial también genera un estímulo mecánico que, en este caso, estos vasoreceptores, al sensar esa disminución de la presión arterial, generan un estímulo del sistema nervioso simpático. Y como sabemos, esto va a generar un aumento de la noradrenalina.
Y las células justaglomerulares también tienen receptores para detectar ese aumento de la noradrenalina. Esa noradrenalina estimula a los receptores beta 1 de las células justaglomerulares y eso también genera la liberación de la renina. Entonces, esos son los tres principales mecanismos. Esto, en conclusión, genera el estímulo a través de receptores beta 1 en las células justaglomerulares y eso también genera la liberación de renina. Entonces, a través de estos tres mecanismos es como se libera la renina, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora con esta renina? Muy bien, esta renina ahora va a encontrarse a nivel de la circulación. Como tal, la renina es una, es una proteína, no es una enzima que va a buscar un sustrato, ¿no?, para poder escindirlo. Ese sustrato es suministrado constantemente por el hígado, ¿no? El hígado constantemente está enviando a la circulación el angiotensinógeno. El angiotensinógeno eh, va a estar constantemente en la circulación y cuando tiene contacto con la renina va a producirse la angiotensina 1, que es un decapéptido, ¿no? Es un decapéptido, la angiotensina 1, pero como tal es una forma inactiva, ¿no? Es una forma inactiva. Ahora, esta angiotensina 1 es la que va a mantenerse en la circulación y ahora, una vez de que, no, ahora acá tenemos acá la angiotensina 1, ¿no?, dentro de la circulación, una vez que llega a nivel de la circulación pulmonar, es donde va a ser convertida en angiotensina 2, ¿no?, a nivel pulmonar. ¿Cómo es que ocurre esto? Puesto que el pulmón, a nivel del pulmón, se encuentra en todo el endotelio pulmonar una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA es la que se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que genera todos los efectos compensatorios. Angiotensina 2. ¿Cuáles son? Bueno, principalmente actúa a nivel de receptor AT1, ¿no? A nivel vascular, pasa que a nivel vascular ¿no?, el receptor, acá tenemos el receptor AT1, la angiotensina 2 estimula el receptor AT1 a nivel vascular y esto genera una vasoconstricción, ¿no?, a través de un estímulo constrictor del músculo liso vascular y por lo tanto hay un aumento de la resistencia vascular periférica y esto ocasiona el aumento de la presión arterial. A nivel renal también tiene ese efecto, específicamente a nivel de la arteriola eferente, ¿no? Estimula la arteriola eferente, ¿no? Esta angiotensina 2 estimula la arteriola eferente, también genera una vasoconstricción, se podría decir específica a nivel de la arteriola eferente y va a disminuir, ¿no?, la luz de la arteriola eferente. ¿Con qué objetivo? Al disminuir la luz de la arteriola eferente genera una resistencia, ¿no?, digamos, de salida, y eso que va a generar a consecuencia a que aumente la presión dentro del glomérulo y por tanto va a aumentar la tasa de filtración glomerular que inicialmente estaba disminuida. Bueno, inicialmente estaba disminuida la tasa de filtración glomerular, pero debido ahora a esta respuesta es que hay un aumento de la tasa de filtración glomerular. A nivel de la glándula suprarrenal, ¿no?, a nivel de la corteza, bueno, vamos a dibujar la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza, en la zona glomerular, la angiotensina 2 también genera un estímulo a este nivel y esto va a provocar la liberación de la aldosterona. Esta aldosterona participa en la expresión a nivel del túbulo distal y del túbulo colector principalmente, ¿no? Entonces, esto, digamos, es la luz de los túbulos distal y colector. Y a ese nivel va a generar un estímulo, ¿no?, del epitelio que recubre la luz de estos conductos y va a ocasionar a que se exprese, ¿no? Hay un estímulo, ¿no? Es un estímulo que va a generar a que se exprese. Acá vamos a dibujar la célula un poquito más grande. Esta es la zona apical, esta es la zona basal. A nivel apical se va a generar la expresión de los canales de sodio, ¿no?, que son los canales ENaC, cuyo objetivo es permitir el paso. Se supone que aquí es la luz, ¿no?, la luz del túbulo distal, ¿no?, túbulo distal y túbulo colector. Esta es la luz del túbulo distal y que va a generar que ingrese sodio. Pero ese sodio, para que pueda pasar posteriormente hacia el intersticio y luego hacia la circulación, tiene que también
la aldosterona también permite, ¿no?, la activación de la sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y esto genera el paso final del sodio hacia el intersticio, ¿no?, hacia el intersticio, y este luego pues se va hacia la circulación. Y en general todo este mecanismo, como ya hay, digamos, más sodio que está ingresando a través de estos canales por un efecto de reabsorción, de ósmosis, el agua la acompaña siempre el sodio. Entonces, el agua también ingresa, ¿no?, hacia el interior celular del túbulo colector y del túbulo distal para posteriormente conformar un aumento del volumen circulatorio. Entonces, aumenta la volemia y esto genera un aumento de la presión arterial también. ¿Qué pasa a nivel hipotalámico, ¿no? Pues también tiene un efecto, ¿no? Genera un efecto que provoca que la angiotensina 2 aumente la liberación de la ADH, que es la antidiurética, o vasopresina, ¿no?, que es lo mismo. Esta hormona, digamos, va a provocar de que se va a dirigir, ¿no?, hacia la circulación también, hasta que lleva al túbulo colector. Aquí también en el túbulo colector, ¿no?, las células que conforman el epitelio del túbulo colector van a ser estimuladas por la ADH, ¿no? La ADH va a estimularlas para que ellas se expresen en su porción apical unos conductos, ¿no?, que van a permitir la reabsorción de agua, ¿no? Esos son las acuaporinas de tipo 2, que van a permitir el paso del agua desde la luz hacia el intersticio. Y por lo tanto, va a aumentar la volemia, y por lo tanto aumenta la presión arterial porque ya está llegando más agua hacia los vasos, está jalando agua, y eso genera un aumento de la presión arterial, ¿no? Obviamente, entender todo este mecanismo, básicamente ya se ha explicado todo el mecanismo, es importante porque, como se puede ver aquí, el efecto principal, ¿no?, es el aumento de la presión arterial a múltiples niveles, ¿no? El aumento de la presión arterial a múltiples niveles, así como el aumento de la tasa de filtración glomerular, con el objetivo de compensar esta caída de la presión arterial que fue la que ocasionó la activación de toda esta cascada. Es importante entenderlo porque aquí se fundamenta el mecanismo de antihipertensivos, de la hipertensión arterial, ¿no?, que más adelante se va a explicar en videos posteriores. Pero recordarnos los mecanismos de inicio, de activación y los efectos de la angiotensina 2 a nivel del riñón, a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel hipotalámico hipofisiario, ¿no? Y bueno, eso sería todo. En videos posteriores hablaremos sobre la fisiopatología de la hipertensión y antihipertensivos también.